para que la palabra, Señor, que tú le has dado pueda fluir con toda verdad, Señor, aquí en este lugar, pueda fluir en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y nosotros atender a lo que tú hoy nos quieres decir como tu iglesia, Señor. Te pido que tú estés fortaleciendo la vida del pastor, Señor, que tú le estés dando el querer y el hacer de tu palabra, el poder hacer un siervo fiel a ti, Señor, preocupándose por tu palabra cada día, Señor, para que pueda ser sembrada toda tu palabra en verdad, Señor. Llévanos a tu verdad cada día de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien. Estamos algunos creyendo que he descansado, pero por lo menos yo vengo más cansado de lo que fui, porque mucho jaleo, mucha carretera y mucho estrés, porque uno pasa mucho tiempo sin ver a la gente y después queremos ver a todos. Hay un espacio de tiempo corto y eso termina desgastando. Ya es costumbre decir que he orado al Señor, entonces todos ya saben que hemos orado. También si hemos orado, la palabra no es mía, sino que viene de parte de Dios. Y la palabra que yo recibí a un principio, la quiero leer al final de toda la palabra en esta tarde. Y como siempre estamos oyendo aquí en nuestra congregación a cada momento, creo que cada uno que sube aquí arriba, ya sea para dirigir el culto o para traer una palabra de parte de Dios para nosotros, siempre estamos hablando al respecto del regreso de Cristo y que debemos prepararnos para este encuentro. Hablamos de grandes engaños que están sucediendo y que sucederán, usando diferentes ingenierías para normalizar prácticas que en otros tiempos no eran propagadas como exitosas en la sociedad. Y cómo no, esto también afecta el mundo cristiano, ya que muchos de sus líderes, encuadrados en Filipenses capítulo 1, versículo 17, ustedes apunten y después lo lean en su casa, a no ser que el que esté en el ordenador sea rápido para que ustedes lo puedan leer. Porque muchos de sus líderes encuadrados en Filipenses 1:17 no están interesados, o mejor dicho, comprometidos con la verdad del Evangelio de Cristo, pero sin con llenar templos, pregona un mensaje que cae bien a mucha gente, pero que no salvará a nadie, porque no cumple con el propósito de Romanos 8:29 y Romanos 12:2. Y quise colocar así porque normalmente cuando nosotros hablamos, si no colocamos o no encuadramos dentro de las Escrituras, podemos cometer errores gravísimos. Entonces, como estamos hablando de algunos que no están encuadrados en Filipenses 1:17, predican o pregonan un mensaje que no cumple el propósito de Romanos 8:29 y Romanos 12:2, ¿verdad? Así como muchos pasajes más que nos habla del propósito transformador del Evangelio de Cristo. Parece que estamos predicando un evangelio en este tiempo para que la gente se sienta bien, para que la gente no sea confrontada, para que aquellos que dicen que vienen a Cristo no tengan que renunciar a nada. Pero esto no es el propósito del evangelio. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, dice que el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Eso es lo que dice las Escrituras. Por lo tanto, toda aquella obra que no está encuadrada en el proceso o en el propósito de transformación del Evangelio de Cristo no es un mensaje del Evangelio, porque el propósito del Evangelio es justo ese, que tengamos una nueva identidad en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto,
en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 11, empieza diciendo: esto eras algunos de vosotros. ¿Dónde está eso, pastor? Capítulo 6, versículo 11 de la primera carta a los Corintios. Pablo, escribiendo a aquella iglesia que tenía algunos propósitos, algunos problemas en cuanto a entender su nueva vida en Cristo, o la postura que deberían de tener en su nueva vida en Cristo. Entonces Pablo les dice una serie de cosas, y en el versículo 11 le dice: y esto eras algunos de vosotros. Y termina diciendo: pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nosotros leyendo ese versículo es una maravilla, pero algunos de nosotros no hemos entendido que nosotros fuimos llamados para ser diferentes. Fuimos llamados para ser distintos, no para seguir siendo igual. Hablábamos ayer y decíamos: el Evangelio invita a todos, incluye a todos en la invitación, pero en el propósito todos tienen que ser cambiados, porque ese es el propósito del Evangelio. La invitación es para todos, pero todos están invitados a venir a Cristo para ser libres de condenación, pero para ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Todo aquel que no está siendo transformado por el Evangelio de la palabra de Dios, sin querer juzgar, sino usando el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios no está obrando en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, Jesucristo, hablando a sus discípulos, dice: yo os enviaré y Él os hará recordar todo lo que yo os lo he enseñado. Entonces el Espíritu Santo no va a decir nada contrario de lo que Cristo había enseñado. El Espíritu Santo nos va a acercar a Cristo, nos va a hacer entender su palabra, va a transformar nuestra manera de pensar y va a transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Por lo tanto, cualquier mensaje que venga en la cual la gente no es confrontada y no es invitada también a tener un nuevo estilo de vida, una nueva identidad en Cristo, no es de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a invitar siempre a que nosotros seamos transformados. De esta manera, si nosotros observáramos en el capítulo 6, nosotros haremos ver que aquellos hermanos estaban siendo recordados que había o que hay un grupo que no heredarán el reino de Dios. Y eso lo podemos ver en los dos versículos anteriores, quiere decir el versículo 9 y el versículo 10. O el versículo 9, versículo 10, porque leemos el 11. Y Pablo dice a aquellos hermanos que dice: esto era alguno de ustedes, ¿qué eran? ¿O no sabés que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está escrito. No soy yo que digo. Es la palabra de Dios. Y eso es un problema para algunos, para el día de hoy, porque dicen ser herederos del reino, pero no quieren entrar en el propósito de Dios en el anuncio del Evangelio. Debemos de entender que sí, todos estamos invitados, pero todos somos llamados a santificación, todos somos llamados para ser lavados, todos somos llamados para ser justificados, todos somos llamados para ser limpios, todos somos llamados para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. Si fue puesto, ustedes ya lo han leído. Entonces, estamos viviendo un tiempo en que posiblemente algunos no tienen un pasado y un presente en Cristo. Tiene Cristo presente, pero su vida sigue igual que en el pasado. Por lo tanto, debemos de hacer exámenes en nuestra vida, porque cuando Cristo llega,
las cosas cambian. Dice que cuando entra la luz, las tinieblas son disipadas. Por lo tanto, venir a la iglesia, asistir cultos, no quiere decir que nosotros somos herederos si el Espíritu Santo de Dios no está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Podemos estar dentro de la iglesia siendo partícipe o no, abandonando las obras normalizadas por el mundo, pero aborrecidas por Dios. Y si eso es así, no estás incluido en la lista de los herederos. Este es el mensaje y esta debe ser mi preocupación si de verdad he entendido el Evangelio y he entendido que las Escrituras se cumplen. Hemos escuchado al principio, Mari decía, ¿por qué la palabra de Dios se están cumpliendo? Las señales se están cumpliendo. Y la Biblia nos muestra esto todos los días de nuestra vida. Y si hemos entendido el Evangelio, desde luego estaríamos preocupados y estaríamos observando la palabra de Dios que dice que nosotros debemos de cuidar con temor y temblor y ocupar de nuestra salvación, porque la salvación es individual. Por norma general, es más fácil apuntar a nuestro hermano, es más fácil apuntar a nuestra esposa, es más fácil apuntar a nuestros maridos, pero la salvación es individual. Dice, estarán dos acostados, uno será tirado y otro quedará. Estarán dos en el campo, uno será tirado y otro quedarán. Entonces, ¿cuál de esos dos personajes quiere ser? ¿El que se queda o el que se va? Si hablamos de no recibir condenación, todos estaríamos prontos para ser de los que van. Pero la gran responsabilidad que está en nuestras manos es, ¿nos estamos preparando para este día? ¿Nos preocupa verdaderamente? ¿Está trajeado adecuadamente para el día que Cristo venga a buscar a su iglesia? ¿Hallará fe en la tierra entre los hombres el día que se presente el Hijo del Hombre? Esa es una interrogación bíblica, en la cual nosotros debemos de estar preocupados de ello todos los días. Y entendiendo que las Escrituras se cumplen, debemos de entender que la apostasía de la que Pablo habló en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice que la apostasía precederá al día del Señor, o precede. No sucede de repente. Yo he estado pensando en estos últimos días exactamente en cómo ha tomado cuenta la apostasía del mundo cristiano. Y como nosotros hemos hablado, ha sido que las diferentes ingenierías han entrado en la iglesia y han ido trabajando poco a poco. Y nosotros, y me incluyo entre nosotros, porque creo que de cierta forma todos estamos un poco apáticos en cuanto a la espera de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que deberíamos estar más atentos, deberíamos estar más vigilantes. Por eso me incluyo en esto. Entonces, las diferentes ingenierías que han trabajado en la sociedad y también dentro del mundo cristiano ha sido con el síndrome de la rana, que la coge, la pone en agua fría y pone a fuego lento, y cuando ella se da cuenta que el agua está caliente, ya está muerta, no puede salir del agua. Y eso no es así, como algunos creen que la apostasía llegaría y barrería de la noche para el día. No, todo ha empezado despacio. Está dentro de aquello, como he dicho, que nosotros llamamos las ingeniería que nombramos al principio. No llegaron y impactaron, no. Fueron poco a poco, fueron normalizando principios, incluso cristianos, incluso haciéndonos sentir mal en algunas ocasiones. Perdone. Porque hemos escuchado algunas de las cosas como: eso es religiosidad. Como hemos escuchado, usted no me puede juzgar, y es verdad. Lo que la Biblia me dice es: con la vara que mides,
serás medido. Entonces tenga cuidado como tú mides, porque el día que te toca ser medido, entonces te medirán con la misma medida. Entonces eso es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia dice que como iglesia de Cristo, nosotros debemos de amonestarnos mutuamente. Entonces no es juicio, es observación para ver si yo estoy andando de acuerdo a los mandamientos de las Escrituras. Si yo estoy dando testimonio digno de Cristo, si yo cumplo con los principios de los hijos de Dios, de los herederos del reino de Dios. Y estamos viviendo tiempos donde si nosotros hablamos con alguien a este respecto, nos tacharán de religiosos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos quedarnos atrás y aceptar como bueno aquello que no es bueno, aceptar como santo lo que no es santo, aceptar como aprobado aquello que Dios no aprueba. Porque para eso están las Escrituras. Entonces, dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses 2:3, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Pero para algunos todavía la apostasía está por venir, pero la apostasía prácticamente ya está terminando con todo y nosotros estamos viviendo la apostasía de una manera pasiva, porque no estamos utilizando las Escrituras para poder atacar en nuestra propia vida la apostasía. Porque si nosotros no aplicamos las Escrituras en nuestra vida, automáticamente de poco a poco se está introduciendo en nuestra vida enseñanzas que en un principio no fueron así, porque las Escrituras nos está enseñando que esto no es así desde el principio. Entonces, nosotros hemos estado afectados y siendo afectados muchos en nuestros medios, atendiendo aquello que Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en su capítulo 4, versículos 3 y 4, advierte y le da un encargo en el cual no debería perder tiempo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Nosotros este año, este versículo se ha leído muchas veces aquí. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conformes a sus deseos. Entonces, fueron buscando enseñanzas no bíblicas, sino enseñanzas que alegrara su corazón y que estuviera conforme a su vana manera de vivir, no según el Evangelio. Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces es un mito decir que viviendo en pecado alguien es heredero del reino de Dios. Ese es un mito. Pero muchos se creen porque alguien les ha predicado, les ha enseñado que Dios es amor y pasa por alto todo. Mentira, la Biblia no dice esto. Si no se cumple el propósito de Romanos 8:29 y Romanos 12:2 y otros tantos versículos de las Escrituras, estos, ya hemos leído, no heredarán el reino de los cielos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, pero renueven vuestra mente. ¿No es eso que dice? Entonces nosotros no podemos amoldarnos a este mundo, sino que somos renovados por la palabra de Dios, por su gracia y misericordia. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Yo escuché algo esta semana, y si le cae mal a alguien, lo siento mucho, pero es la realidad. Escuché a alguien diciendo que el Espíritu Santo le dijo que fuera al carnaval, pero que se vistiera de manera distinta. Le habló Satanás, porque el Espíritu Santo jamás le diría, vaya al carnaval. Y hay muchos que se están creyendo esos cuentos. Hay muchos creyendo que puede hacer todo lo que el mundo hace y que Dios le va a aplaudir.
Ahí entonces surgirá en aquel día aquellas personas que dirán, Señor, pero nosotros, y Jesús le va a decir, a ustedes no les conozco. ¿Y será que nosotros queremos encontrarnos con esa triste realidad siendo cristianos? ¿Será que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo sentado en esa silla? ¿Será que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo viniendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, escuchando prédica tras prédica, escuchando Jesucristo está regresando? Estamos escuchando todos los días lo que dice el libro de Hebreos, sin santificación nadie verá al Señor. ¿Será que todo esto está siendo en vano en nuestra vida? Porque nosotros estamos detrás de mitos, porque nosotros estamos escuchando cuentos chinos como evangelio y lo estamos adoptando para nuestra vida porque no nos incomoda, no nos hiere y sigue permitiendo tener el mismo estilo de vida que teníamos cuando no éramos cristianos. ¿Será que esto está sucediendo en nuestra vida? ¿Será que nosotros estamos observando y estamos dando como normal aquello que la Biblia llama de pecado? Por lo tanto, Pablo advierte a Timoteo allá en el capítulo 4 y le dice y le encarga, ¿verdad? Diciendo, tú no puedes perder tiempo. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, no, pon el versículo 1, que es lo que yo voy a hablar ahora, está en el versículo 1. El apóstol Pablo dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. 2. Predicar la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces el apóstol Pablo no solamente le da una noticia, le hace un encargo. Ese es el encargo de la iglesia del siglo XXI. Tú y yo tenemos un encargo y el encargo es hablar la verdad porque la verdad es la que hace libre. Si yo tengo compasión de alguien que anda en pecado, lo más normal no es que le pase paño caliente, lo más normal es que le exhorte con la palabra, con paciencia y con amor. Pero hay que decir que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Vamos a ser juzgados. La Biblia dice, si Dios habrá de juzgar al mundo, cuanto más no empezará la justicia por su casa. ¿Es así que dicen las Escrituras, sí o no? Entonces debemos de tener cuidado, debemos de pedir a Dios ser sensatos en cuanto a obedecer a las Escrituras, porque los tiempos son finales, los días son difíciles. La apostasía no sé decir ni a qué punto estamos, pero muchos de los que nos decimos ser cristianos estamos no legalizando, estamos aceptando el pecado como algo que nosotros podemos vivir en ellos, viviendo conforme al mundo. Y muchas de las veces nosotros como predicadores pisamos o levantamos el pie del acelerador cuando vamos a predicar para no herir a nadie. Pero a Jesucristo lo hirieron, a Jesucristo lo escupieron, a Jesucristo le pusieron una corona de espinos, a Jesucristo le pusieron sobre los hombres una pesada cruz, a Jesucristo le colgaron del madero. ¿Por qué? Para que todos pudieran tener vida eterna. Y si alguien no entiende eso, es necesario que sea reprendido y que sea advertido que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cuál es el mensaje como cristianos que nosotros estamos dando? No pasa nada, sigue como estás. Dios te ama, Dios te entiende. Sí, el Señor te entiende, pero Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con esta verdad? ¿Qué evangelio estamos anunciando? ¿Cuál es el miedo de anunciar en este tiempo? ¿Por qué ser pasivo con el pecado? Pablo dijo a Timoteo que debería de ser paciente, no pasivo. Parece, pero no es lo mismo. Dice que el que es paciente, mientras espera, se prepara. Y el pasivo espera que las cosas sucedan sin que le hace nada, sin que le haga nada. Entonces, ser paciente es una cosa
Ser pasivo es otra completamente diferente. Pablo no dijo nunca que Timoteo debería ser pasivo. Pablo dijo, instruye, insta, predica, habla la verdad, amonesta. Eso era un encargo, no es de pasividad, porque el pasivo no dice nada. El pasivo mira para otro lado. La iglesia no puede mirar para el otro lado. La iglesia tiene que estar mirando a Cristo. La iglesia tiene que estar mirando su palabra. La iglesia debe de estar preocupada que el Señor viene pronto para buscar a su iglesia. Y solamente entrarán en el reino de Dios los herederos, los obedientes a su palabra. Queridos hermanos, no perdamos nuestro tiempo. Y por mucho que tú en tu corazón estás diciendo, el pastor siempre pega pesado, no, siempre pego con amor, porque ojalá yo pueda decir lo que dijo el apóstol Pablo, en aquel día cuando nosotros seamos llamados a su presencia, yo me encuentre con ustedes toda allá y vea que mi trabajo no ha sido vano. La Biblia dice que el padre que ama, disciplina, amonesta. Por esto en esta tarde, este mensaje, me he levantado con él en el corazón porque muchos están normalizando el pecado. Han bajado el nivel de la iglesia, del cristianismo, para que todos puedan estar dentro. Y todos pueden estar dentro de las iglesias, pero no todos entrarán en el reino de Dios. Esta es una realidad. La puerta está abierta para el que quiera entrar, pero en el cielo habrá un portero esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un libro enorme donde el que no esté registrado no podrá entrar. El Señor Jesucristo mismo estará esperando para decir, entrad y recibid por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Sobre el poco fuiste fiel, sobre el mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Pero esa palabra solo recibirán los herederos, los que entendieron el evangelio, los que se preocuparon con temor y por su salvación en Cristo Jesús, los que no se dejaron engañar del mundo, el que no buscó maestro para que le dijeran cosas bonitas a sus oídos y que él se sintiera bien, sino a hombres y mujeres que estuvieron con la verdad en sus labios y que anunciaron que Jesucristo es amor, que Dios es amor, que envió a su Hijo Jesucristo, que lo entregó en la cruz de Calvario, pero que es necesario creer en Él y obedecer su palabra. Por tanto, el apóstol Pablo, cuando enseña o cuando amonesta o cuando advierte a Timoteo, le dice, tú no deberías perder tiempo, pero tampoco debes de perder la paciencia, sin ser pasivo. Estoy parafraseando, porque fue animado a cumplir con su ministerio. Si nosotros leyéramos el otro versículo, él diría, cumple con su ministerio. Y algunos pensamos que solo los líderes tienen ministerio, la iglesia tiene ministerio, porque la iglesia debe anunciar el evangelio. La iglesia tiene que llevar el mensaje de esperanza, tiene que llevar el mensaje de salvación. No hay ministerios más grandes ni ministerios más pequeños. Todos tenemos una misión como iglesia. Si entendiéramos qué es ser iglesia, sabríamos que todos tenemos que llevar un mensaje de parte de Dios a aquellos que se nos da la oportunidad. Y sinceramente veo que este viene siendo el gran problema de este siglo, que no estamos siendo pacientes, sino pasivos. No estamos siendo pacientes, sino pasivos. Y no fuimos llamados a la pasividad. Estamos esperando que haya cambios sin ninguna acción.
porque no hemos entendido que el paciente aprovecha la esperanza para prepararse. Muchos se han estado dejando llevar de mensajes que parecen ser bíblicos y de amor, pero desvisten de santificación. Muchos están buscando mensajes que parecen ser bíblicos y de amor, pero desvisten de santificación, contradiciendo Hebreos 12:14. ¿Y por qué contradice Hebreos 12:14 los que creen en cualquier tipo de mensaje y se desvisten de santificación? Muy claro, porque dice, buscar la paz con todos y sin la cual, entonces el que está desvestido de santidad va a ver al Señor como Salvador, lo vas a encontrar, pero como juez, porque va a juzgar vivos y muertos. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Entonces busca la santidad. Si el mensaje te aparta de la santidad, si el mensaje te dice, un poquito de eso no hace daño, eso no viene de parte de Dios. Porque un poquito de que no hace daño, yo les voy a decir esta tarde algo que ya le he dicho aquí varias veces y estoy seguro que ustedes no serían capaces. Si yo me hago un bizcochón enorme, lindo, con frutas y con todo, pero cuando les entregue el bizcochón le diga con un contagota, yo cogí una gotita del agua del váter y lo eché, ¿usted comería? ¿Y por qué cree que Dios va a conformarse con un vaso dividido, con un vaso medio lleno, o con un vaso medio vacío, o con un vaso que debería de ser especialmente de honra para Dios, pero también carga otros mensajes que no vienen de parte de Dios? Si tú no eres capaz de comer un bizcochón que solo tiene una gotita de agua de váter. Eso es la santificación, porque la santificación es ser separado, exclusivo, para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, Él no pasa nada, Él no afecta mi relación con Dios. ¿Qué Dios? Porque si es el Dios de la Biblia, cuidado, afecta la relación con Dios. O los maridos que están aquí presentes, ¿les gustaría ver su mujer coqueteando con otro? O las mujeres les gustaría ver a su marido coquetearse con otra, ¿que no? Dios es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Y cuando Dios nos llama y cuando su Hijo entrega su vida en la cruz del Calvario, nos compra para posesión suya. Somos del Señor. Y Él es un Dios celoso. Y con toda la razón, porque Él no dio la mitad, ni dio un 10%, ni dio un 70%. Él entregó todo en la cruz del Calvario. Así que en esta tarde nosotros debemos de entender que por mucho que la frase no afecta mi relación con Dios en cosas que yo hago, no afectará hoy, no afectará mañana, pero terminaré desviándome. Porque dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y no soy religioso y un etcétera de frases utilizadas para tranquilizar la conciencia, pero que no califica como vaso de honra. Y la Biblia dice que solo hay dos calidades de vaso: el de honra y el de deshonra. ¿Cómo crees que estamos siendo calificados por nuestras actitudes frente al Señor? No podemos autoengañarnos, debemos cuidarnos de todos esos mensajes e ideas aparentemente inofensivos. En el libro de Cantares, y yo iba a empezar con este versículo, pero quiero terminar con él.
un libro poco predicado en la iglesia, pero yo me desperté con este mensaje hoy en la mañana. Vemos Cantares 2, no voy a leer todos los versículos, pero voy a comentarlos rápidamente, ¿verdad? Vemos la representación poética donde la novia comenta la orden del novio. El novio, figura de Cristo, y la novia, figura de la iglesia. A que la novia se fuera con el novio, porque el tiempo es propicio y él lo anhela, pero ordena la casa de las pequeñas zorras porque arruinan la viña. Y yo me desperté exactamente con esa parte que es el versículo 15. ¿Me puedes poner Cantares 2:15, por favor? Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Y nosotros hemos hablado de grandes eventos, nosotros hemos anunciado grandes eventos, y yo me desperté con este mensaje. Entonces, debemos, sin duda alguna, de tener mucho cuidado con aquello que nosotros consideramos pequeños e inofensivos, porque posiblemente para algunos solo las zorras grandes harían daños. Sin embargo, dice las zorras pequeñas que arruinan las viñas, que destruyen los frutos de la vid. Y dice, y están en flor y lo van a destruir. ¿Cuántas cosas pequeñas nosotros nos hemos permitido en nuestra vida que están arruinando nuestra fe? ¿A cuántos de nosotros empezamos probando el pecado, a ver si quemaba o no quemaba, y terminamos tostados? ¿Cuántos de nosotros hemos oído por ahí, hermano, no pasa nada, eso no hace daño a nada, porque una copita, los borrachos defienden la copita? Y me perdone, pero hoy voy a entrar arrastrando. Todo aquel que defiende y que anda buscando versículos bíblicos para defender su alcoholismo, él necesita tratamiento y necesita ser tratado por Dios. Porque los que normalmente no tienen dependencia del alcohol no están preocupados si pueden o no pueden tomar una copa. Las compañías, los amigos, no, hermano, pero es que si yo no hablo con un compañero que no es cristiano, entonces no va a conocer de Jesús. Yo no te estoy diciendo que no hable de Jesús, yo estoy diciendo que no comparta con él de su pecado, ni le encubra, porque la Biblia dice que no solamente los que practican, pero también los que encubren o que están de acuerdo con su pecado serán condenados. Es lo que dice la Biblia. Si usted no quiere escuchar, es su problema, pero abra el libro de Romanos y empieza a leer capítulo 1 y usted va a encontrar con esto. Salmo 1 dice, feliz es el hombre que no se asienta. Me pones ahí para no pecarme de decir cosas que no está escrito. Salmo 1, verso 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Pequeña zorra. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia, por ejemplo, dice, no se junte con yugo desigual. ¿Dice o no dice la Biblia? ¿Verdad? Pero viene el impío y dice, no pasa nada. Y viene uno disfrazado del Hijo de Dios y dice, no, hermano, no hay ningún problema porque usted lo puede ganar para Cristo. ¿Cómo usted va a ganar para Cristo que ya empezó con desobediencia? ¿Lo puede o ustedes creen que puede? La Biblia dice que no, no. Y entonces empieza y después se lamentan. ¿Sabe por qué? Porque el yugo desigual tiene que arrastrar con un peso que nadie lo puede calcular, porque ninguno sabe por dónde va a salir. Pequeña zorra, escuchó consejos de los impíos, porque cualquiera que es impío dirá, no pasa nada, hermano.
O entonces te dirán, usted puede tener yugo desigual hasta dentro de la iglesia si usted no ora. Porque como hemos dicho, dentro de la iglesia hay gente que no está convertida, que necesita conocer a Cristo. Si por qué viene a Cristo tú consideras que es cristiano, si por qué viene a la iglesia usted considera que es cristiano, y se junta, usted no ha orado, usted no ha observado, usted se ha dormido, ni se detiene ¿dónde? En los caminos de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esa es fantástica, porque yo siento para evangelizar a mis amigos, pero termino contando chistes verdes y riéndome de las inmoralidades que ellos hablan. Pequeña zorra. No, pero es que entonces me van a mirar mal. Que te miren mal. Miraron mal a Jesucristo, que no hacía daño a nadie. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pequeña zorra que nosotros nos las tragamos y vamos dejando pasar. Versículo 2, por favor. El verso 2. Sino que en la ley del Señor está. ¿Dónde está? En una rueda, en una rueda donde hay puro borracho. Allí van a decir versículos bíblicos. ¿Te vas a atrever entre los borrachos? Está hablando de versículos bíblicos. Me parece muy difícil. Hay que ser sabio. Hay que pillarlo por separado, porque juntos se hacen fuertes. Te hace más difícil pelear. No vaya, te invita. No, pero es que son mis amigos. La Biblia dice que los que son amigos del mundo son... Hermano, ¿qué quiere que le diga? No puedo decir, pero nosotros comemos cuentos como este, pequeña zorra, y vamos un día, vamos 2, vamos 3, vamos 4, y ahí va a aparecer un novio, y ahí va a aparecer una novia, y ahí va a aparecer un hijo de Satanás para poder ser piedra de tropiezo en tu camino, para que tropieces y caigas. Y luego él mismo te apunta y dice, ¿y tú eres cristiano? Porque el diablo te induce al pecado, pero luego te saca vergüenza pública para que seas avergonzado. Pero nosotros estamos viviendo tiempos donde se nos pasa por alto que ya es el tiempo propicio. Así como fue propicio la venida y el nacimiento de Cristo, es el tiempo propicio para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Son los últimos acontecimientos. Hay una invitación de parte del novio y hay deseo de parte del novio de encontrar con su novia, con su iglesia. Y la iglesia de Cristo debe de ser pura, debe de ser santa, debe de ser exclusiva para Él. No puede estar siendo compartida con el mundo, ni caminando como el mundo. Por eso ordena ahí la casa de las pequeñas zorras, porque arruina la viña. Así que no subestime aquello que consideres pequeñas faltas, porque no hay pecado pequeño que no influya en nuestra relación con Dios. Ni distracción pequeña que no nos pueda apartar del camino. Entonces, una pregunta ya para terminar nuestro mensaje esta tarde. Paremos y pensemos cuáles son las pequeñas zorras de nuestra viña. Casémoslas, quitémoslas. Una pared de este alto no empieza con todos los bloques al tiempo, se empieza con un bloque. Satanás trabaja con una cuña y él pone cosas pequeñas, pero acuérdate, la cuña tiene la punta fina, pero detrás es gorda, y él va a empezar a dar golpe, un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito pasado, y cuando ves, está reventado, hay una puerta abierta para el infierno en tu vida, y cuando te des cuenta, estarás enredado. ¿Por qué, hermano? Por la pequeña zorra que quiere robar el fruto del Espíritu en tu vida, que quiere arruinar la obra de Dios en tu vida. Y tú estás embobado con lo que el mundo ofrece, porque a todos le parecen felices.
pero usted no lo ve cuando llora, usted no lo ve cuando lamenta. Y ese es el mensaje. Cristo está viniendo a buscar a su iglesia. Y nosotros estamos pendientes de querer entender cosas grandes, pero lo que nos está llevando a la ruina en cuanto a nuestra relación con Dios son las cosas pequeñas. Son aquello que nosotros consideramos que no debemos tener cuidado, sino que lo subestimamos, porque pensamos que no influye en nuestra relación con Dios. Porque nos parece que es apenas una pequeña distracción, que no nos vamos a ir del camino, pero empezamos a quedar embobados y empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Cuando vemos, estamos fuera del camino. Esa semana iba en la carretera, iba una muchacha con el teléfono, entretenida, y fue a cruzar la calle, y si yo no estuviera pendiente de ella, porque la vi de lejos, entretenida con el teléfono, le hubiese pasado encima. Algunos de nosotros nos hemos quedado entretenidos con amistades. Las amistades son una herramienta fenomenal. Con las amistades, no, porque es mi amigo desde pequeño, nos conocemos, estudiamos juntos, trabajamos juntos, es muy buena gente, solo le falta a Cristo. Cualquier buena gente que le falta a Cristo, le falta todo. Y nos vamos a dejar llevando. Cuando vemos, estamos dentro del fango. Y parece que nuestra idea a veces son como las de los viciosos. Usted habla con cualquier persona que tiene vicio, le dice, mira, debes dejar, eso no te está haciendo bien. ¿Sabe cuál es el mensaje? Dice, cuando yo quiero, yo lo dejo. Todos dicen lo mismo, ya sea de las drogas más blandas a la droga más pesada. Todos tienen el mismo mensaje. Cuando yo quiero, yo lo dejo. ¿Sabe cuándo él se da cuenta que está atado? El día que él dice, necesito dejarlo, o se le acaba el dinero, y entonces se desespera. Entonces no era lo que él pensaba. La Biblia dice que el pecado no se enreda fácilmente, y Pablo aconseja a que debemos desenredarnos, soltarlos. Cristo está regresando, no es un cuento chino, es verdad bíblica. Si usted no cree en la Biblia, pues no pasa absolutamente nada. No me crea, pero si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, este es el mensaje de la palabra de Dios. Y este es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Cuidado con las pequeñas zorras, porque ellas destruyen el fruto de la viña. Tengamos cuidado, no subestimemos pequeñas distracciones, sino que pongámonos las pilas y abramos los ojos y pidamos a Dios misericordia, y en las más pequeñas cosas consideremos cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Cristo viene pronto. Y ojalá las pequeñas zorras no te coloque en un castillo de pecado en el cual después no podrás salir, o te lleve a la perdición, porque quedarás enredado, atado, de tal manera que después para salir le cuesta mucho trabajo, y entonces estarás cómodo y pensando en los cuentos que nosotros hemos leído a través de esa palabra, en la cual terminaremos buscando palabras que agrade a nuestro corazón, que pase paño caliente en nuestro pecado, que no nos confronte, y ese mensaje no nos llevará a la vida eterna. El mensaje que nos lleva a la vida eterna es esto: ten cuidado con las pequeñas zorras. Ten cuidado, porque el novio está deseoso de encontrar con su novia, y la novia debe de estar preparada. La novia debe de estar preocupada y preparándose con paciencia. El apóstol Pedro dice que debemos de tener paciencia, pero tener paciencia no es dejarse de preparar. Y nuestra pregunta para terminar
es cómo nos estamos preparando para este encuentro con el Señor. La advertencia es, ten cuidado, porque Satanás nunca vendrá con la parte grande. Él va a traer primero una pequeña cosa que alguien te dirá, no pasa nada, hermano. Eso es fanatismo. Es mejor ser fanático y entrar en el cielo que no ser fanático y no ser heredero del reino de Dios. Tengamos cuidado. El mundo ha trabajado, nosotros hemos escuchado eso aquí muchas veces, de tal manera que la iglesia empiece a dar como bueno aquello que la Biblia dice que es malo. Aquello que Dios considera pecado, la iglesia, y cuando digo la iglesia no estoy diciendo que la iglesia de Cristo come ese cuento, pero los templos están llenos de personas que se están creyendo que pueden engañar a Dios. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, quiero orar con ustedes esta tarde, pidiendo al Señor misericordia y revelación de su palabra, para que nosotros podamos tener los ojos bien abiertos y mirar las cosas pequeñas. Hoy vayamos a nuestra casa, mira, les sugiero, vaya a su casa, siéntese, saque una hoja de papel y empiece a escribir aquello que usted considera que no es malo para ti como cristiano. Y después vaya a la Biblia y confirma a ver si es verdad o no es verdad. No crea lo que yo digo. Y empiece a mirar lo que dice las Escrituras. Y empiece a mirar, ¿qué dice la Biblia con respecto a este pensamiento mío? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese pensamiento mío? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese pensamiento mío? Porque dice que las tinieblas y la luz no tienen comunión uno con el otro. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Yo siempre digo que este mensaje, en primer lugar, es para mí, porque el primero que me habló ese mensaje fue a mí. Ustedes imaginan que usted se levante por la mañana y cuando usted esté abriendo los ojos, esté ecuando ese mensaje. Cuidado con las pequeñas zorras. Cuidado con la distracción. Cuidado con aquello que te dicen que no es pecado. Cuidado con aquello que está normalizando lo que la Biblia dice que no es así. No sea descuidado con las cosas pequeñas que otros dicen que el Señor no lo llevará en consideración, que el Señor lo lleva todo en consideración. Cuidado con las pequeñas zorras que quieren, que destruyen las viñas, que no permite que los frutos, que la planta fructifique, que la flor crezca. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido misericordia y te pido perdón, Señor, porque a veces queremos comandar y no ser comandado por tu Espíritu Santo. Pero te doy gracias por tu Espíritu Santo, que aún dormido habla a nuestro corazón y habla a nuestra vida. Y hoy, Señor, hemos visto que tu palabra nos advierte, nos muestra, nos enseña que debemos de ser pacientes, pero no debemos de ser pasivos. Que tu palabra nos advierte que tú vienes a buscar a tu iglesia, pero que debemos de tener cuidado con aquello que nosotros consideramos pequeño, pequeñas faltas, pequeñas cositas que está interviniendo en nuestra relación contigo y que puede llevarnos completamente a la ruina porque nos robará el fruto. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre cada uno de mis hermanos en esta tarde. Que abran los ojos y que entiendan el Evangelio. Revélale, Señor, la verdad para que puedan ser verdaderamente libres y puedan amar aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que nos pueda preocupar, Señor, está en el listado de los herederos, de los que fueron comprados, de los que fueron lavados, de los que fueron justificados, de los que fueron limpios por tu palabra, Señor, y fueron redimidos por tu sangre en la cruz del Calvario. Que debemos, Señor, estar atentos a todo. Tu palabra nos enseña que debemos de mirar todo y retener lo bueno, que podamos retener lo bueno en este tiempo. No lo bueno que dice el mundo, sino lo bueno que dice tu palabra, que podamos gozarnos
en entrar en tu presencia y en sentir tu presencia, en poder hablar contigo y sentirse respondido. Bendito sea tu nombre. Ver que tú estás, Señor, trabajando por medio de su Espíritu Santo y nos está limpiando y nos está perfeccionando para que tengamos el carácter de Cristo revelado en cada uno de nosotros. Enséñanos a ser pacientes, pero quita el desánimo y quita la pasividad de nuestra vida, Señor. Porque los pasivos no heredarán al reino de los cielos. Porque los pasivos estarán de acuerdo con lo que el mundo ofrece y probarán de lo que el mundo ofrece y estarán de acuerdo con lo que el mundo ofrece y practica. Pero los que somos pacientes estaremos nos preparando para encontrarse contigo en el día de su venida. Alabado sea tu nombre y exaltado para siempre. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Danos visión espiritual y muéstranos las pequeñas cosas que a veces no creemos que influyen en nuestra relación contigo, pero está interfiriendo. Bendito sea tu nombre. Y puede incluso que estés diciendo, el Señor no me oye. Las pequeñas zorras están interfiriendo. Santo Dios, poderoso Señor, ten misericordia. Exaltado sea tu nombre para siempre. Oh, bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Trabaja en nuestra vida, Señor. Sigue hablando a nuestra vida. Sigue tratándonos, sigue exhortándonos, sigue disciplinándonos. Aleluya. Porque tú solo lo haces con los herederos. Tú solo lo haces con los hijos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.